espacios necesarios para conocernos. Y que bueno, tan desconocidos somos nosotros y nosotras para ellos, como ellos para nosotros. Sus historias, incluso al comenzar la propuesta, el proyecto, por allá por octubre del año pasado, de 20 personas a las que preguntábamos, 19 no sabían dónde quedaba Grenada y se pensaba que hablaban de Granada en España. Nadie sabía de estos grupos que tocábamos quién era Bishop. Se hablaba de un personaje maligno en una serie de televisión llamado Bishop. O sea, nos han mantenido totalmente incomunicados con esta realidad del Caribe, y después que te vas encontrando con esa historia maravillosa, entiendes por qué nos mantienen en patas, por qué es tan importante que no nos encontremos, porque en esa parte del Caribe nacieron ideas fundamentales para el cambio de la historia de la humanidad, para la liberación de África, liderados además por uno de los más grandes hombres que ha nacido en esta parte del mundo, del planeta, que es Fidel Castro. Fidel no solamente que inspiró a muchas generaciones, a muchos gobiernos, pueblos, movimiento popular, sino que en algunos casos él asumió las tareas esenciales para el cambio de la historia. Entonces, cuando trajimos la propuesta, de verdad que era un mundo desconocido, pero además hablan en inglés y nosotros ni papa de inglés, o sea, todo era otro mundo. Sin embargo, decidimos empezar a estudiarlo, y estudiarlo desde acá es una cosa y llegar hasta Granada es otra cosa, que los invito y las invito a todos a que en algún momento podamos ir, y es una demanda que nosotros incluso la hemos planteado en todos lados. No tenemos una interconexión vial, marítima, que nos permita llegar con mayor facilidad. La salida desde La Paz hasta allá fueron 32 horas. El equipo con el que iba, mucho más joven que yo, pero se agotaron, a las 34 horas ya se agotaron. Los aviones que nos interconectaban de una isla a la otra. Pero bueno, finalmente llegamos a encontrar una historia que es, y las invito a leerla, es una historia fascinante. El Black Power, el movimiento Black Power. Hoy estaba viendo en Telesur una denuncia que hay sobre la discriminación racial en Colombia. Es una brutalidad lo que se comete contra las personas afrodescendientes, pues no es menor la distancia que hay entre nosotros y nosotras y el Caribe angloparlante o francoparlante. Tiene también que ver con la discriminación, tiene que ver con el racismo. La barrera del idioma es una cosa que se puede salvar, lo han demostrado nuestras generaciones más jóvenes que se han atrevido a empezar a hablar y a comunicarse con él. Pero el tema de la barrera del racismo es quizá de las peores, porque sigue habiendo una gran tensión entre el encuentro entre nuestro continente hispanoparlante y el mundo angloparlante del Caribe afrodescendiente. Sobre la revista y sobre el trabajo que todavía estamos haciendo, porque hay todavía productos que entregar sobre Granada, hay un mundo que no logramos abarcar. Entre las cosas que tenemos pendiente para octubre, el aniversario 36 de la invasión norteamericana, vamos a editar un libro de fotografías sobre Bishop, su visión internacionalista, pero además de algunas de las cosas que se hicieron en el evento. Él está notando, recién se enteró que íbamos a hacer esto. Una gran cantidad de fotografías que están en manos de gente que las tiene engavetadas o las tiene por aquí, por allá. O sea, un trabajo que para los historiadores, las historiadoras, es una necesidad de hacerlo en este momento. Después tenemos un libro con las entrevistas, que aquí solamente hicimos un extracto de aquellas. Son más de 60 horas de entrevistas, personajes interesantísimos. Cada uno de estos personajes son una historia por contar. Yo quedé, personalmente, y yo creo que todo el equipo, quedamos agotada emocionalmente, porque es una historia muy dura, muy difícil de entenderla, de descifrarla. Físicamente, porque
estuvimos trabajando a contracorriente de todas las cosas que tenemos que hacer todos. Y yo creo que de alguna manera, periodísticamente también, porque saben que se agota de alguna manera el trabajo, las posibilidades de avanzar un poco más cuando se hace en otro idioma. Entonces tienes que editar en español, después traducir, después saber si lo dijiste bien. Bueno, yo creo que de alguna manera, y quiero antes de pasarle a Elías, contarles un pedacito. Llegamos a Granada y yo soy una persona que muy sensible, perdone que sea autorreferente, pero esta historia tiene que ver conmigo. Llegar a Granada para mí era como un compromiso hecho con Bishop, que ya lo había dibujado antes. Hay un dibujo que sale en una revista anterior, y empecé, es un retrato, el último retrato, antes de llegar a Granada. Y la primera gran cosa es el aeropuerto, se llama Maurice Bishop. Qué casualidad y qué paradójico, porque ese fue uno de los motivos por el cual estuvo permanentemente amenazada la isla por los Estados Unidos. El aeropuerto era una base militar que estaban construyendo los cubanos y los soviéticos para espiar al mundo occidental, para intervenir en el mundo libre, según una serie de cosas que dijeron desde el primer minuto en que se planteó la construcción del aeropuerto. ¿Y cuál es el objetivo del aeropuerto? Es un país muy pequeño, con 110.000 habitantes, una producción económica muy pequeña también, perdonen la redundancia, pero además venía de un proceso dictatorial, y este proceso dictatorial se hizo como una especie de quizá una continuidad de lo que era el periodo colonial. Entonces fue una dictadura colonialista también, con todo y que el personaje de Eric Gairy, que era el dictador, tiene también una historia interesante, lo hemos comentado, pero pasó a ser parte del mismo proceso colonialista existente en Granada. Y es ahí donde irrumpe una juventud, un movimiento juvenil que además venía de ser militante del Black Power, del panafricanismo y militante socialista, y generan una nueva concepción, una nueva idea, una nueva teoría para plantearla y para ponerla en práctica, la praxis revolucionaria tan importante de la que hemos hablado en otras ocasiones. Entonces llegan y se instalan en la base social y comienza a generar un movimiento antidictatorial que derroca finalmente en el 79 la dictadura y que instala la revolución. En ese análisis, este grupo de jóvenes, liderados por Bishop, dice: si somos una economía tan deprimida, con tan pocas cosas que potenciar, uno de los elementos fundamentales es el turismo. Hay que construir un aeropuerto. Todas las islas del Caribe en ese momento tenían aeropuertos militares, bases militares en algunos casos, y los otros pequeñas canchas donde se aterrizaba un avión. O sea, no era posible potenciar la economía de un país si no tienes la vía de acceso, vía de comunicación. Entonces, ¿quién iba a ayudar a Bishop? Un negro socialista que además venía con estas ideas del Black Power, cuando el Black Power en aquellos momentos, en aquellos años, estaba también generándole grandes problemas sociales a los Estados Unidos y políticos, a Europa. Se estaban produciendo y se habían producido algunas de las independencias de los países africanos. Entonces, había todo un movimiento que había que aplastar, que había que silenciar de alguna manera. A Bishop no lo ayuda a nadie, pero ¿quién le tiende una mano? Fidel Castro y la Revolución Cubana. Y Fidel lo explica muy bien en un discurso que hace sobre qué es lo que ellos entregan a Grenada, y es una cosa de una generosidad impresionante. O sea, Fidel hay que estudiarlo por todos lados, pero por Grenada hay que dedicarle a Cuba un minuto de aplauso eterno en nuestros corazones. Cuba, el papel de Cuba en esta revolución fue fundamental, y ha sido fundamental para mantener viva además la memoria de Bishop. No hay en este continente y en el mundo un centro de estudio del Caribe como tienen los cubanos, y donde hay una sección importante sobre Bishop. El 29, que fue el día del cumpleaños de Bishop, en Cuba se iniciaba una exposición sobre textos, pinturas sobre Maurice Bishop. Y yo digo, una palabra que aprendí en Cuba en mi época de estudio: hay que emular a la revolución cubana
sobre todo en el ámbito del internacionalismo, de la solidaridad, de la capacidad de una generosidad de la que no teníamos idea hasta que llegó Chávez también, por el lado nuestro. Entonces, cuando descubres Grenada, desde esta visión latinoamericanista, bolivariana, descubres de nuevo a Fidel y descubres a Cuba. A cada rato te encuentras con Cuba y con Fidel. Fidel envía un grupo, no llegaban a 1000 personas, técnicos, ingenieros, a construir el aeropuerto. Todos los entrevistados, las entrevistadas hablaban de una energía, de un entusiasmo por esa revolución tan grande que se vivía, se palpaba en las calles. Los niños, las niñas sabían que estaban construyendo un futuro. Lo que decía en el video el señor, que dice, no lo veremos nosotros, lo verán ellos. Pero esa sensación de gente en las calles participando, hablando, aplaudiendo a su líder, era una sensación que la ves, todavía la sientes cuando entrevistas a alguien que vivió aquella época. Y yo estoy segura que aquí mis compañeros cubanos, mis compañeros de prensa latina saben mucho más que yo. Y mi compañero Mahmoud El-Wani, el embajador de Palestina, mucho más, estoy segura. Pero nosotros hicimos la revista, así que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de esto. Estoy segura que Elías, también en Nicaragua, se han hecho homenajes a Bicho. Pero hay una deuda aquí en Bolivia. No lo conocemos. Desde aquí, desde esta visión boliviana, no hay una vinculación cercana a los países ALBA. No estoy hablando de los otros países de la órbita del Caribe, solo de los países ALBA Caribe, ALBA angloparlantes. Y entonces digo, oye, hay que hablarlo, hay que conversarlo, aunque sean 10, 20 personas, hay que comenzar a difundir, porque esta es la historia de las luchas de nuestros pueblos, es la lucha del pueblo afrodescendiente, la lucha por la independencia, por el anticolonialismo, contra el racismo, la lucha por los más abandonados de la tierra. Entonces, iniciamos nuestro recorrido en la revista y nos planteamos, dijimos, bueno, vamos a hacer una portada dedicada a Bicho. ¿Y cuál podría ser la contraportada? Entonces, hay una serie de liderazgos que florecieron en aquella época, pero de los cuales a mí me llama mucho la atención la vida de Jacqueline Kreff. Jacqueline Kreff era una muchacha que se fue, casi todos ellos terminaban la educación media, y eran un grupo de privilegiados los que podían ir a estudiar al exterior. Entonces algunos iban a Estados Unidos, a Canadá o a Inglaterra. Esta muchacha se va a estudiar a Inglaterra y el amor de su vida fue Maurice Bicho, pero no por eso la ponemos acá. Ese es un elemento, es como nuestra Manuelita Sáenz. La Manuelita siempre la destacan porque era la novia del comandante, del libertador. Pero no, Manuela era una guerrera, era una general, era una mujer con un tremendo sentido de la independencia que logró llevar a cabo sus sueños, emprender la lucha, aún en aquellas condiciones de aquella época, donde la mujer era mucho más discriminada de lo que es ahora, y que no hemos superado todavía aquellos patrones de discriminación. Pero imagínense aquella mujer en los años de la independencia usando pantalones, era un atrevimiento. Jacqueline Kreff, una luchadora por los derechos de la mujer negra en el Caribe, desde la universidad, desde la Iglesia Católica, porque ella era una militante católica también. En el Caribe hay una cosa que nosotros no tenemos en América Latina, ni siquiera lo tenemos como ciudadanía ALBA, hay una ciudadanía en Caribe. Y los granadinos trabajan en Trinidad, trabajan en Jamaica, los jamaiquinos trabajan acá, se mueven muy fácilmente por esta órbita de países del Caribe. Entonces ella había trabajado muchísimo el tema de las mujeres en el Caribe y se va a su país cuando comienza todo el proceso de transformación en contra de la dictadura. Y ella es después, o sea, la cuestión, lo natural fue que casi todos los dirigentes de aquel grupo de jóvenes asumieron ministerios llegado el momento de la independencia, perdón, de la revolución. Y a ella le toca el Ministerio de Educación y plantea la transformación de la educación colonizada a una educación liberadora.
ella se preguntaba por qué tenemos que escuchar nosotros los cuentos y la fantasía de Europa, de los ingleses, y no narrar las historias de lucha y de heroicismo de los propios granadinos. Granada es una pequeña isla que está arribita de Venezuela, cerquita de Trinidad, es muy chiquita, son 340 y algo kilómetros cuadrados, 110.000 habitantes, es como, ¿qué podía ser así? Un departamento acá, ¿no? Pero de una fuerza y un coraje impresionante. ¿Cómo será que a 40 años de iniciado el proceso revolucionario y contra todo lo que se ha hecho para que se olvide a Bishop, para que se olvide Granada, aquí estamos, este grupo, y estuvimos en Cuba hace una semana, yo estoy llegando allá, presentando esta revista, y ha sido de un éxito impresionante, increíble. Y uno de los grandes temores que teníamos nosotros era que fuese aceptado por los granadinos y por los países del Caribe angloparlante, y fue de verdad ovacionado por aquellos. Decirles que antes de continuar con la crónica, la historia de nuestra visita por Granada, que Jacqueline Kreff tiene un reconocimiento, creo que por primera vez en un espacio como este. Bishop ya de alguna manera lo hemos estado escuchando, pero quería de todas maneras hacer una salvedad sobre el papel que jugó la mujer en la Revolución de Granada. Fue un papel primordial, fundamental, pero además Bishop es un líder feminista. Ellos además tenían una relación desde los años 70, una relación sentimental. Para Jacqueline Kreff, él es el amor de su vida. No solamente tiene su primer hijo con él, sino que cuando la asesinan, cuando la ponen contra la pared, ella está embarazada de su segundo hijo. Ella tuvo la opción de salvarse, pero decide correr la misma suerte que Bishop, y ahí está entonces en la historia de esta, que es una historia trágica, durísima, pero que de alguna manera nosotros tenemos que sacar las enseñanzas al día de hoy y saber cómo es posible que la división al interior del partido de gobierno, de la Nueva Joya, de New York, la división en ese partido fue aprovechada por la CIA. Hay un compañero, esto no está documentado porque se dice que la división fue la que llevó a la ruptura de la decisión dentro del partido. Dice el presidente del Senado, que es un sindicalista, dice: en todos lados, aunque no la veamos, está la mano de la CIA. Es como Dios, ¿no? No lo ve, pero están ahí, de alguna manera están. Y él dice estar seguro, y lo dice Fidel también, lanza oye, esta debilidad tuvo que haber sido aprovechada de una manera genial por los gringos para que se quebrara el movimiento popular. Esta revolución dura 4 años. Son 4 años de una evolución política, social, económica, histórica, discursiva, organizacional, pero donde hubo grandes contradicciones como las tenemos todas nuestras revoluciones, donde hay diferencias que si no nos damos cuenta se van haciendo insalvables. En este caso, esta diferencia en el Comité Central del Partido le permitió a una parte de la llamada facción Coard, que cuando ven que llega el carro y viene escoltado, se baja primero un gordito, ¿no ven? Ese fue el que encabezó la facción Coard, la facción divisionista en contra de Bishop. No sería nada que se dividieran, que enfrentaran ante un juicio partidario, incluso jurídico, ¿por qué no? Toda la problemática que existía en el país, en la sociedad, en el partido, sino que deciden destituir a Bishop. Él viaja, de todas maneras viaja a Checoslovaquia, Hungría y Cuba, y llega de vuelta, eso es el 25 de septiembre, llega de vuelta a Granada desde Cuba, donde las últimas fotos que tiene son con Fidel. Fidel está mostrando unos proyectos. Estuvo larga conversación con Fidel, y Fidel lo recuerda en su discurso y dice que hay unos problemas que está enfrentando en Granada, en el partido, pero no le profundiza en el tema que hay. No sabemos, no sabe Fidel
hasta qué punto esa división era tan peligrosa. Él llega a Grenada el día 7 o el 8 de la madrugada y nos entrevistamos con su jefe de protocolo, que dice que le mandan a ella, le dicen, hay que quitarle todo el protocolo a Bishop, le retiran la seguridad, le cambian la seguridad y ella ya sospecha que algo puede pasar. El 8 comienza entonces una refriega en el comité central, discusiones, reuniones, y el día 12 de octubre hacen la gran reunión donde lo destituyen, le hacen el golpe de estado y asumen la primera magistratura el que encabezaba la facción Coard, que se llama Bernard Coard. Él asume entonces el gobierno. El 13 amanece preso en su casa Maurice Bishop. La gente no sabe qué está pasando porque todo eso ocurre en el seno del comité central. En una reunión, en un hotel, en una sala, todo en secreto. Bishop amanece preso en su casa y el 14 recién le explica Bernard Coard y sus seguidores al pueblo lo que ha pasado, que ha sido destituido Bishop. Y la gente se lanza contra este pregón de división que les plantean sin haberles consultado al pueblo. Entonces, ante tantas protestas en las calles, por todos lados, la gente se va organizando y el 19 de octubre deciden ir a buscar a Bishop a su casa. La isla de Grenada es como una gran cantidad de montañitas, cordones montañosos. Lo máximo creo que no llegan a 1000 metros de altura, pero es una gran cantidad de montañas y un borde costero donde se encuentra la ciudad de St. George. Subiendo la montaña está la casa donde vivía Bishop, donde estaba preso además, que también está retratada porque está en unas condiciones deplorables. El último huracán también se llevó lo que quedaba de la casa. Bueno, lo van a buscar. Al día siguiente, volvemos al día 13, el 13 de octubre, cuando él es puesto preso, Jacqueline se entera, porque a Jacqueline la habían destituyeron a Jacqueline Kreeft, y aparte de lo que eran los líderes más importantes colaboradores de Bishop, los destituyen. Miren cómo van configurando la jugada. Y Jacqueline va a verlo a la casa y le dice al guardia, si usted entra no sale, y ella decide entrar. Y no salió el 19 cuando lo rescatan la poblada, lo liberan y hay una bajada, vienen de la montaña, hay una bajada donde hay una bifurcación, siempre las bifurcaciones o los dos caminos a seguir, la división, la unidad, el camino al mercado. En el caso de Bishop había un camino hacia el mercado donde siempre él había ido a conversar, a hablar, y el camino hacia el fuerte Rupert. Qué tanta historia por contar. Pero el fuerte Rupert, ¿por qué se llama fuerte Rupert? ¿No? Es un espacio colonial puesto ahí para defender a la isla en contra de los invasores, qué sé yo, y le ponen el nombre de Fuerte George en honor a uno de los reyes ingleses. Cuando ellos toman la revolución, le ponen el nombre del padre de Maurice Bishop, que es asesinado por la dictadura de Gairy cuando defendía a un grupo de escolares que los iban a tirotear, y él recibe las balas de aquellos asesinos. Entonces, él decide, en vez de irse al mercado, decide irse al fuerte. Hay algunas hipótesis que dicen que ya eso estaba preparado. Alguien tenía que decirle, no te vayas al mercado, vámonos al fuerte. El fuerte toda la gente estaba en el mercado, pero le dijeron, desde el fuerte vas a poder hablar por radio a todo el país. Casi todo el país estaba ahí en el mercado. Llegan al lugar y es ahí donde actúa esta coalición, esta coacción, este grupo esta facción divisionista asesina, que deciden bombardear el fuerte, tirotearlos, y después de que tirotearon y mataron por lo menos 7 personas, los ponen presos y les dicen, bueno, de todo este grupo, Bishop a la pared, Jacqueline Kreeft, por el orden de importancia que ellos le daban, y colocan a 10 personas contra la pared, entre ellos
4 ministros, el primer ministro, más el resto de los colaboradores de Maurice Bishop, que corren la suerte de Maurice solo por el hecho de haber participado, de haber colaborado con esta revolución. Son acribillados, asesinados, pero con una brutalidad impresionante. Y ahí es donde llega el tema de la participación, sospecha de participación de la CIA en los Estados Unidos, porque es el mismo método de la Escuela de las Américas. El asesinato, la causa de terror, el descuartizamiento, la quema y la desaparición de los restos de todos aquellos compañeros que ese día fueron asesinados. ¿Cuál es la idea de desaparecer? Aparte de que te genera una angustia, un terror muy grande, la eterna búsqueda del ser querido no termina nunca. Su madre murió sin saber dónde estaba su hijo. Pero lo mismo que está pasando ahorita con Lula, con Cristina, con Correa, la persecución ya no es a tiros y la desaparición política ya no es de la misma manera. Necesitas jueces y medios de comunicación, aunque suene trillado, y te destruyen una figura política. Perdón. En ese momento, 19 de octubre, dice después Fidel, los gringos se enteran de que habían matado a Bishop y echan a andar la invasión de Grenada. Ese elemento necesitaban ellos, la desaparición física del liderazgo, no solamente de Bishop, sino de todos los compañeros fieles y leales a él, y los otros presos y perseguidos. Hay gente que estuvo 4 o 5 años presa, 2 años, o sea, familias, trabajadores. Fue una persecución brutal. Entonces echan a andar la invasión. 6 días después se produce la invasión, que para ellos incluso salen a pavonearse de una invasión sangrienta, descomunal, desproporcionada. Ellos tenían 1500 patriotas en armas. Y ustedes vieron las armas, unos Mauser, unos Garand, unas armas muy antiguas. Y les lanzan encima yo no sé mucho del tema militar, pero la 82, bueno, en gente son 7300, pero ¿qué crean? Crean un grupo de Lima. Ustedes saben qué es el grupo de Lima, ¿no? Crean un pequeño grupo de Lima que allá se llamaba AEC, que después fue legalizado, pero en ese momento ese grupo es el que pide, o sea, que es manipulado obviamente por los Estados Unidos, y dice, ajá, pidan ustedes la invasión. Bueno, pedimos la invasión, lo que está haciendo el grupo de Lima ahora, ¿no? Dice Fidel, llegan los gringos a matar una revolución que ya estaba muerta, que la habían asesinado el 19 de octubre, con la muerte de Bishop y los compañeros y compañeras. Y cuando ellos llegan, hay tal nivel de desánimo y de desmoralización que lo que quedaba era defender lo poco que tenías en las manos. La mitad de los compañeros presos, la otra mitad, el grupo de cubanos fue un grupo de una heroicidad impresionante, defendiendo en el aeropuerto. No eran militares, eran técnicos, constructores, y contra ellos se lanzaron una operación desde el 21 de octubre. Le lanzaron los Rangers, que hay unas fotos que hemos puesto por todos lados, porque esos son los Rangers cayendo en el aeropuerto, con unos vehículos militares que vienen por anfibios, ¿no? Que vienen por agua, se meten por... Aún con la desproporción en número de fuego, de hombres, de combatientes, no logran tomar el aeropuerto el 21, ni el 22, ni el 23. Tienen que lanzar completo todo lo que pudieron, los 7300, contra esos 25 cubanos que murieron finalmente ahí. 600 y tantos heridos. Los otros compañeros granadinos que también fueron acribillados, que ya los que no habían matado el día 19, los terminan de acribillar ahí. Para que vean que los gringos no están con juegos, no se le puede ceder ni tantito así, nada, ni una sonrisa, porque no están jugando con estas cosas. Y ellos siempre han ambicionado la cuenca del Caribe.
el control de esa cuenca les pertenece porque Dios dijo que les pertenecía, según el destino manifiesto. Ellos tienen que defenderlo porque Dios lo dijo, no porque nadie en ninguna ley lo plantee. Entonces, y ahí voy a Venezuela, porque tiene tantas similitudes el tema de Venezuela con el tema de Grenada. En el caso de Venezuela, fíjense, el país con mayor cantidad de petróleo, oro, diamante, coltán, torio, pero además con la mayor extensión de costa en el Caribe. Entonces, es una amenaza, sigue siendo una amenaza que Cuba exista. ¿Ahí? Es una amenaza perenne que Cuba exista. Y ahí con esto voy a terminar. Ellos dicen, fíjate, dice Reagan, no lo dice el vecino, lo dice Reagan, llegamos a tiempo para detener la cubanización de Grenada. Pero tiempo después, unos periodistas le preguntan a los militares que se quedaron colonizando esa isla un año más. Establecieron un gobierno colonial, que es lo que ellos pretenden hacer en Venezuela. Un gobierno coordinado o un protectorado de los Estados Unidos, desde los países del Caribe que se habían sumado se habían plegado a esta tragedia tan grande, y entonces se quedan un año, y es la gente la que exige elecciones. Un año después, más de un año después, entonces llaman a unas elecciones y que trataron de que se coincidiera para bajarle el perfil a la revolución, tratan siempre que coincida en marzo. Entonces le preguntan a uno de estos militares, 4 meses después, ¿por qué no se han ido? Si ya lograron el objetivo, sacaron a la revolución, ya no hay revolucionarios por ningún lado. Que mire lo que han dicho en Venezuela: vamos a acabar con los chavistas y con los maduristas. ¿Qué significa eso? ¿Que los van a matar a todos? Sé qué van a hacer, ¿no? Es que ya nosotros tenemos la historia. En Argentina 30.000 desaparecidos, asesinados en Chile, en Bolivia mismo perseguidos, torturados. Entonces, por ahí va la línea, y por el lado de Grenada. Entonces, le preguntan, tanto insiste que habla el jefe de los marines que estaban allá en Grenada, y le dicen, bueno, voy a contestarte yo la pregunta. No nos vamos hasta que, mientras quede un cubano aquí, nosotros no vamos a salir de Grenada. El problema de los Estados Unidos con Cuba es terrible, que no viene de Fidel nada más, que ya Fidel se convirtió para ellos en un problema serio. Viene de Martí, viene de que, ¿cómo se les ocurrió arrebatarle lo que ya era su posesión, que era esta isla de Cuba, que ellos pensaban que se iba a convertir en otra estrella más en su bandera, y no lo dejaron los cubanos? En el caso de Venezuela, ellos hablan todos los días y dicen que hay una cubanización en Venezuela, que los que mandan en Venezuela son los cubanos. Una forma también de generarte una desmoralización en el movimiento popular, en la sociedad civil, y que vayan todos contra los cubanos. Cada vez que ha ocurrido algún episodio contrarrevolucionario y violento, hay dos objetivos: el gobierno revolucionario y la embajada cubana, que ya tienen por lo menos historias de agresiones en las embajadas en todos lados, pero en la de Venezuela hay incluso películas realizadas, porque estos dos liderazgos más importantes de la oposición venezolana, Capriles y Leopoldo, saltaron, o sea, les importó un comino el derecho internacional, y saltaron quisieron saltar la reja, el muro, e invadir el territorio cubano en Caracas. Entonces, esto es un ejemplo de las luchas de nuestros pueblos y de las victorias del pueblo. Pero además, yo creo que tenemos una deuda gigantesca con el Caribe oriental, con el Caribe alma sobre todo. Pero tenemos una deuda muy grande con las luchas revolucionarias de nuestros pueblos. Que no se nos olvide nunca que hay tanto por hacer, tanto por descubrir, tanto por aprender para seguir adelante con nuestro proceso revolucionario. Nada es inflexible, nadie llegó al punto de inflexión. Siempre estamos en una permanente construcción, y ningún proceso es tan perfecto como para no seguir perfeccionando, como decía Fidel. Ningún proceso es tan perfecto, ningún proceso llegó al llegadero, como decimos en Venezuela. Todos estamos en la construcción recién, en la entrada del camino que es eternamente largo.
es muy largo el camino, pero que nada nos desanime, que la historia de Bicho se convierta entonces en una bandera de lucha, una bandera más de la que tenemos que cargar nosotros y nosotras como revolucionarias en el mundo. Entonces, les dejamos esta revista que para nosotros ha significado un esfuerzo y un cariño enorme. Al principio decíamos, vamos a terminar odiando a Grenada y a Bicho, porque ha significado un trabajo de día a noche sin parar. Pero yo creo que el amor ha sido mucho más grande, el amor entregado por él a nosotros y a nosotras que no lo conocimos, pero que sentimos que su entrega a su país, a su proceso revolucionario, es una entrega de amor por la humanidad. Y en esas entregas infinitas, nosotros tenemos una tarea de recoger y poder continuar con esta lucha en adelante. Así que bueno, gracias por permitirme esta larga exposición, Elías, y les paso con mi compañero querido Elías.